Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando nuevamente con nuestro avance. Espero que estén trabajando porque ya se les acerca el examen y espero pues los videos y los comentarios que estoy trabajando yo con ustedes les enseñen, les ayuden. Ven que pues tratamos de contactarnos al inicio buscando la manera de hacer sesiones presenciales, semipresenciales o videopresenciales, pero bueno, diferentes razones, diferentes circunstancias probablemente nos lo impidieron, pero espero poder llegar a sus hogares, a sus mentes, a sus cuadernos por este medio. Bien, como ya habíamos visto, pues analizamos algunos otros temas previos. Hoy quiero que tengamos claro lo que es la hipótesis. Una hipótesis es un supuesto al que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de él un efecto o consecuencia. Hipótesis. O sea, tenemos un planteamiento y hay posibilidades de que ocurra. Es muy probable que sucedan las cosas cuando yo tengo una hipótesis. Eh, con diferentes variables, ¿sí? Yo puedo manejar la cuestión de la hipótesis pensando en que las cosas que yo estoy planteando pueden resultar. Entonces, siguiendo el método científico, sabemos que toda hipótesis planteada debe ser sujeta a comprobación, ¿sí? Si yo digo, las flores de este jardín todas son rojas, bueno, habría que esperar a que florecieran todas las flores de las plantas que tengo en ese jardín y entonces lo podríamos comprobar. Al siguiente año esperaríamos nuevamente a que ocurriera el mismo fenómeno y una vez que agotáramos todas las posibilidades y sembráramos semillas que dan otro tipo de flores, pero a pesar de ello salieran el mismo color, bueno, pues entonces estaríamos hablando ya de que es un planteamiento científico, ya no lo podemos evitar. Cualquier semilla, yo podría plantar una semilla roja, una semilla verde, una semilla azul, una semilla blanca, y todas saldrían, por decirlo así, cafés, vamos. Y siempre ocurrirá lo mismo. Es un ejemplo muy simple, ¿ok? En este sentido, es importante mencionar que dentro de los métodos estadísticos existen herramientas que nos permiten validar este tipo de hipótesis. Hay muchas. Entre ellas, recuerdan ustedes que hablamos de la variable independiente. Esta se define como la característica que se supone es la causa del fenómeno estudiado. Pero la variable dependiente es la característica en la que los valores están afectados eh, por los valores que pueda tomar la variable independiente. O sea, se van a combinar una con otra, ¿sí? De esta manera, yo puedo tener un jardín mmm, de hiedras, como las florecitas que vemos allá afuera, de cualquier tipo, que sean polinizadas por los insectos. Entonces yo voy a sembrar en una esquina, puras flores blancas, en otra, puras flores rojas, en otra, puras amarillas y en otra, puras azules. Pasando el tiempo me voy a dar cuenta que empiezan a salir flores con rayas amarillas, rayas blancas, rayas azules y probablemente rayas de todos los colores que yo he puesto. Entonces, va a depender una cosa de la otra, ¿sí? Entonces, la importancia de las variables en el método científico es básica, ya que la finalidad del trabajo científico no es otra que descubrir la existencia de las variables y su tamaño y probar las relaciones que las unen entre sí. De las hipótesis se derivan las variables. Si yo tengo una hipótesis, van a surgir variables. Y se deben de fundar en ellas la determinación del campo de la investigación, de las informaciones a recoger y pues de los métodos que vamos a emplear. Tiene mucho que ver cuál es el método con el que nosotros estaríamos trabajando, ¿no? Manejamos muchas cosas en cuestión de estadísticas, en cuestión de resultados, pero ya con esto nos podemos dar cuenta que pues vivimos en un mundo en el que nos están estudiando todo el tiempo. El comportamiento de la sociedad está siendo cuestionado todo el tiempo. Ya desde antes de que llegara esta pandemia, ya sabían cómo íbamos a reaccionar, ¿sí? Entonces, sabiendo cómo podíamos reaccionar o cómo íbamos a reaccionar, pues nos pusieron las cosas de tal manera que lograra impactarnos a todos en general. Y vaya que lo hicieron. Eh,
nos ha ido mejor que otros países. Lamentablemente, últimamente, pues las cosas están saliéndose ya de control, pero pues hay que seguir luchando, ¿no? Hasta ahora hemos aprendido la utilidad que tiene la identificación y la caracterización de las variables como instrumentos de medición, ¿sí? Eso es importante, pero un instrumento de medición no tiene utilidad si no se tiene la posibilidad de utilizarse para obtener información. Por ejemplo, si tenemos una báscula y estamos interesados en conocer el peso de nuestros familiares y amigos, pero no están ellos para pesarlos. Entonces, pues mi báscula no va a servir definitivamente de nada. Tengo que tener los elementos cerca de mí para entonces así poder yo trabajar y para poder yo tomarles el peso a todos ellos. ¿Sí? Este es el tipo de trabajo al que se enfrentan sobre todo las personas vamos, los que están estudiando los casos de dengue, los casos de influenza, los casos... ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues por los servicios médicos. Los servicios médicos tienen que reportar cuántos casos de influenza recibieron, cuántos casos de dengue, cuántos casos, y así se va haciendo una estadística y podemos saber en una población o en una colonia la cantidad de personas afectadas por alguna de estas enfermedades. Bien. Continuando con nuestros muestreos y la cuestión del cálculo al que nos estamos refiriendo, vamos a platicar del muestreo de conveniencia. Okay. Seguido tenemos la tentación de recurrir al muestreo de conveniencia, es decir, con un grupo de fácil acceso o conveniente para formar una muestra. Esta es una receta que vamos a llevar, nos va a llevar al desastre definitivamente. Los resultados de ese tipo de muestra pocas veces son informativos y generalizables. Una forma común de muestreo por conveniencia es la conocida muestra de respuesta voluntaria. Este tipo de muestra se basa en la información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte de las muestras. Tendrían que ser un grupo de personas que quieran participar y que sean capaces de dar una respuesta confiable. Este tipo de muestras se basa en la información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte del muestreo. Pues regularmente ven un anuncio en el periódico y se prestan. A veces no es muy común aquí en México. Ahorita en varias partes del mundo se está pidiendo gente que quiera ser voluntario, por ejemplo, para las vacunas del COVID, y lo están haciendo. Pero como en México parece ser que no estamos desarrollando alguna vacuna, según esto en Baja California se estaba trabajando con una, la UNAM parece ser que también estaba con una, pero no hemos sabido mucho al respecto. Entonces es muy poco probable que los individuos que participan en estas encuestas voluntarias sean representativos de una población más grande de interés, ¿sí? Entonces, viendo las características y el modo de que se puede obtener un resultado, pues nos damos cuenta que es un trabajo muy arduo, muy delicado, y a veces el resultado que obtenemos pues no resulta ser muy exacto, ya que pues son muestreos nada más, ¿sí? Para poder tener un resultado exacto, tendríamos que analizar todas las muestras posibles y a veces en una población es prácticamente imposible. Bien. Viendo este tipo de situaciones, pues no nos queda de otra más que trabajar el muestreo, como le habíamos dicho, de los costales, ¿verdad? Que les había comentado, seguir trabajando con una cantidad de este costal, de los de encima, de otro costal de los de en medio, de otro costal de los de abajo, de otro costal revuelto, de otro costal, y así podríamos sacar una media de la calidad y características de los productos que quisiéramos analizar, ¿sí? La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de observaciones en el conjunto de los datos. Por ejemplo, si el investigador encontró que la frecuencia relativa de alguna variable
para género masculino y femenino fue del 73 y 27%, entonces la distribución de frecuencia puede resumirse en una gráfica de barras para podernos nosotros dar cuenta qué tanto sube o qué tanto baja la frecuencia en determinadas situaciones, en determinadas características en una población, tanto en masculinos como femeninos. Bien, vamos a hablar de los histogramas de frecuencias. Antes de comenzar a exponer las distribuciones de frecuencias para variables numéricas continuas y discretas, vamos a hablar un poco para describir una técnica gráfica que resulta de gran utilidad para la representación de la distribución de frecuencias para este tipo de variables. Se llama histograma de frecuencias. Yo les recomendaría, porque como estamos haciendo simplemente videos, no tenemos algo más presencial, busquen ustedes qué son los histogramas de frecuencia, vean ustedes un video para que tengan más claro el proceso. El histograma es una gráfica de barras que muestra el número de datos observados o la frecuencia de los datos observados. Y el histograma de frecuencias es la gráfica de barras que se utiliza para representar las frecuencias de estos datos de los que estamos hablando. ¿Sí? Es común en ciertas poblaciones rurales saber que las mujeres tengan una cantidad mayor de hijos que en las poblaciones urbanas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, un investigador que se va a dedicar a estudiar esto está interesado en estudiar la distribución de frecuencia relacionada con el número de hijos que cada mujer procreó en cierta comunidad rural. De esta manera, toma una muestra aleatoria, digamos, de 300, 200, 500 mujeres o 300 mujeres, digamos, que hay en el lugar. Va a tomar 30, cualquiera de las que sea. Y registra para cada una el número de hijos vivos que ha procreado. ¿Sí? Entonces, empieza a hacer una tabla en la que va a ir él diciendo, la mujer 1, pues tuvo tantos hijos, la mujer 2 tuvo tantos hijos, la mujer 3 y sucesivamente. Entonces, obteniendo los datos de cada persona, él puede determinar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa por medio de cálculos y darse cuenta más o menos a futuro las características del crecimiento de la población. Ahora sí, dice, entre 30 personas que yo agarré, el crecimiento es con estas características. Fuera de ello, él va a decir, quiere decir entonces que si tengo 10 veces más esta cantidad, porque en la población hay 300 mujeres fértiles con posibilidades de tener hijos en ese momento, entonces basta nada más multiplicar por 10 los resultados y entonces saca en general la media de la población, ¿sí? Son pasos que, bueno, en matemáticas se maneja como media, como promedio, como distribución, diferentes métodos para darse cuenta de cómo va creciendo la población en determinados lugares. ¿Sí? Es importante darnos cuenta, vamos, que son características que se están utilizando constantemente, todo el tiempo. Son métodos que se han venido utilizando durante muchísimo tiempo. Antes de que naciéramos nosotros ya, el INEGI ya visitaba las casas, las poblaciones, las rancherías, para ver cuántos habitantes habían en esos lugares. Trabajando con ello, los resultados se han ido dando y es posible de este modo saber cuántas personas viven en las rancherías, cuántas personas están alejadas de los servicios básicos médicos y cuántas personas habitan en el país, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, cuántas personas están trabajando y cuántas no. ¿Sí? De esta manera la estadística pues nos da la posibilidad de calcular de aquí a determinada cantidad de tiempo a qué nos vamos a enfrentar en el país con la población si no manejamos alguna estrategia. En los años 60 se manejaba, bueno, de diferente manera. En los años 70 empezó a haber algunas campañas, en otros años, no sé si fue en los 80, empezó una campaña muy fuerte, La familia pequeña vive mejor,
tener menos para darles más, etcétera, etcétera, aunque, pues si nos damos cuenta ahora, aunque tuviéramos uno, es imposible prácticamente darle lo necesario. Pero este es un juego económico, es un juego en el que nos han involucrado y que lamentablemente pues hemos mordido el anzuelo y estamos viviendo una situación en la que a veces una pareja sin hijos difícilmente también logra vivir de una manera cómoda, ¿sí? Cuando el valor del trabajo de un obrero pues no tiene pues no tiene la remuneración que debiera, ¿sí? Lamentablemente parece ser que antes se trabajaba y se ganaba y hoy se trabaja pero se pierde, ¿sí? Así se maneja la economía, así se manejan los países, así se maneja nuestro país. Bueno, eh, si de alguna manera les sirve, yo les recomiendo eh, trabajar. Si ven ustedes en su PDF que yo les compartí, vienen algunos cuestionarios. Busquen, estos cuestionarios tienen una referencia y esa referencia es el cuestionario y a partir de la página 164 viene cuestionario y respuesta, ¿sí? Pueden manejar pueden manejar cualquier medio que ustedes tengan, pero yo sí les recomiendo no dejar de estudiar y de leer su PDF o de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Y todavía estoy abierto a que si ustedes gustan podamos reunirnos dentro de los horarios que nos pongamos de acuerdo para poder seguir estudiando. Yo sé que cada uno de ustedes tiene diferentes ocupaciones, pero pues buscamos el modo de conectarnos a la misma hora si ustedes lo gustan. Por el momento, bueno, les dejo esta reflexión, estos comentarios y espero pues que sigan trabajando, que sigan estudiando y cualquier cosa, bueno, estoy a sus órdenes. Tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp y aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien.